Bueno, muchachos, bienvenidos otra vez. Para poder continuar pues con los temas que estamos viendo, ¿verdad? Eh, lo que nos corresponde como parte de la historia, ¿verdad? Y esa secuencia que se tiene que tomar, ¿verdad? Es que, según lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Que eran los regímenes militares, básicamente, y pues que yo les mandé una actividad, ¿verdad? De investigar quién fue Fidel Castro, quién fue Che Guevara, quién fue John F. Kennedy. ¿Por qué? Porque fue todo en ese contexto, ¿verdad? Acordémonos de lo que fue la Guerra Fría, ¿verdad? Hablábamos, ¿verdad? De este conflicto que duró casi 50 años, bueno, 40 años por ahí, ¿verdad? Entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Hablamos también del hecho de que después que esto termina, ¿verdad? Todos los países de alguna forma de América Latina empiezan ciertos procesos, ¿verdad? Y hablábamos de que en algunos procesos empezaron allá por 1980, ¿verdad? La década de los 80. Algunos tardaron un poco más, ¿verdad? Ponemos el caso de ejemplo, ¿verdad? De El Salvador, ¿verdad? Y Guatemala, ¿verdad? Que tuvieron guerras civiles y que pues allá por los años 90, ¿verdad? Para ser más específico, año 92 y año 96, estos dos países, El Salvador y Guatemala respectivamente, firman acuerdos de paz, ¿verdad? Entonces, cada país pues fue diferente, cada país tuvo su propia historia, ¿verdad? Tenía su propia historia y su propio proceso para eso. Entonces, el proceso que se esperó, ¿verdad? Que fue como parte de todo este devenir de la antigüedad, del pasado, ¿verdad? De la historia de qué, de 50 años para atrás, eh, se suponía, ¿verdad? Que era la democracia, ¿verdad? El siguiente paso, ¿verdad? El dejar atrás las dictaduras era para llegar a la democracia. Entonces, primero tenemos que entender la democracia, ¿verdad? Que primero dice que supone una idea del ser humano y de la construcción de la ciudadanía. Es una forma de organización del poder que implica la existencia y buen funcionamiento del Estado. Implica una ciudadanía integral, esto es, el pleno reconocimiento de la ciudadanía política, la ciudadanía civil y la ciudadanía social. Pónganle atención, muchachos, porque estas cosas son las que tenemos que entender, ¿verdad? Que la democracia, si realmente un país, una sociedad quiere decir que vive en democracia, no es cuestión solamente de los gobernantes, de los políticos, no, no, tiene que ser, miren, la ciudadanía, ¿verdad? Y ser ciudadano quiere decir ser ciudadano de forma integral, ¿verdad? O sea, involucrarse, tener participación política, participación civil y participación social. O sea, no es algo que lo tenemos que ver así como que, que le toque, la democracia lo tienen que ver los políticos. No, tiene que ser todo. Además, dice que es una experiencia histórica particular en la región que debe ser entendida y evaluada por su especificidad. Estamos hablando de la región de América. Y tiene en el régimen electoral un elemento fundamental, pero no se reduce solo a las elecciones. O sea, eso es lo que tenemos que entender. Sí, el proceso de elecciones es fundamental, ¿verdad? El poder que el pueblo pueda ir a las urnas y elegir ellos. Ese ejercicio es fundamental, ¿verdad? Por más que haya personas que quieran decir que no es importante. Claro que es parte importante, pero no lo es todo. La democracia no solamente es ir cada 3 años o cada 5 años a votar, ¿verdad? Ya sea por alcalde, presidente. No, es, es un proceso que es mucho más allá, ¿verdad? Que se tiene que involucrar en todas las partes de la vida, ¿verdad? De una sociedad. Entonces, ¿verdad? Todos los países reconocen el derecho universal al voto, ¿verdad? Eso es una cosa bien importante. Acordémonos allá el año pasado, en séptimo, ¿verdad? Cuando veíamos un poquito la situación de la mujer, ¿verdad? Que la mujer no podía votar si no estaba casada, si no tenía educación, etcétera. O sea, eso no puede ser, ¿verdad? Entonces ya el derecho es universal, no distingue raza, sexo, color, religión, etcétera, ¿verdad? No, 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 o sea, es universal, es para todos por igual. Las elecciones han dado resultados comprobables, o sea que sí, ¿verdad? De alguna forma se sirve, o sea, no quiere decir que las elecciones no dan resultados. Dice que este señor Mark Malloch Brown, administrador del PNB, dice que eh, algunos de los aspectos que llevan a que a veces creer que
que la democracia no sirve son estos. Miren, una gran diferenciación social es una puerta a la crisis social. O sea, cuando sí, se pueden elegir los gobernantes, se pueden elegir a los representantes del pueblo, pero si estos no eliminan estas grandes diferencias sociales que existen, ¿verdad? Es bien difícil que no se vaya a caer en una crisis y por lo tanto se retroceda. Luego va a ser el problema, va a ser que se va a sacrificar la democracia por mejorarla, por mejora económica. Eso no puede ser, no puede darse eso. Tiene que haber un equilibrio entre la economía y en este caso lo político, lo social, ¿verdad? La democracia tiene que ir de la mano con la economía. La democracia tiene que ser una democracia que busque la mejoría económica para todos por igual, ¿verdad? Y además dice el desempeño de gobierno debe ser transparente y participativo para consolidar la democracia. Eso es fundamental, ¿verdad? Un gobierno que quiera hacer las cosas por sí solo es bien difícil. Un gobierno tiene que buscar el diálogo, tiene que buscar la participación de las personas, ¿verdad? Y entonces, y además tiene que ser transparente, ¿verdad? Hacer las cosas así, sin ningún velo, ¿verdad? Tiene que enseñar lo que hace, lo que lo que no se hace, ¿verdad? Qué se hace con el dinero del pueblo, etcétera. Eso es lo que se busca de un gobierno democrático. ¿Qué es lo que hay que, según la directora regional para América Latina y el Caribe del PNUD, Elena Martínez, qué es lo que se tiene que hacer, ¿verdad? ¿Qué políticas, qué es lo que se tiene que buscar para que realmente la democracia sea, ¿verdad? Verdadera, ¿verdad? Primero está en la base la política de un sustento del desarrollo, o sea, tiene que haber un desarrollo, tiene que ser un desarrollo integral, ¿verdad? Tiene que ser un desarrollo en todos los aspectos, no solamente un desarrollo económico, tiene que haber un desarrollo social, un desarrollo político. La gente debe de sentir que en su país puede tener salud, puede tener educación, vivienda, recreación, ¿verdad? La gente debe de poder sentir que lo toman en cuenta en sus decisiones, pues, ¿verdad? Entonces, en las decisiones que se toman. Entonces, eso es bien importante, un desarrollo para que sea una democracia funcional, ¿verdad? Y esto, ¿verdad? A la vez va a permitir que se fortalezcan las diferentes instituciones que existen, ¿verdad? Cuando hablamos de instituciones estamos hablando de todo el aparato estatal, ¿verdad? El gobierno con sus diferentes ministerios, instituciones como la policía, las diferentes procuradurías, eh, bueno, la Asamblea Legislativa debería de también ser parte de este proceso. Entonces, cuando esto se dé, ¿verdad? Las instituciones van a fortalecerse y va a haber un real diálogo y una real convivencia entre las mismas. Dice además, bueno, ya entonces después de esto vamos a ir viendo ciertos casos de cómo se ha ido dando el proceso de democratización en algunos países de América Latina, ¿verdad? Primero vamos a ver en Ecuador, ¿verdad? Ahí tenemos, allá por el año 97 se destituido Abdalá Bucaram, ¿verdad? Por incapacidad mental, ¿no? Esto es raro, ¿verdad? Se elige a Yamil Mawad, que fue depuesto en el 2000. Luego en el 2002 es electo Lucio Gutiérrez, destituido en el 2005, grandes manifestaciones. Y luego llega en 2006 Rafael Correa, vuelto a elegir en el 2009. O sea, si se dan cuenta, no fue un proceso inmediato, ¿verdad? De democratización, ¿verdad? Si se dan cuenta, a uno lo destituyeron, al otro lo quitaron, lo destituyeron, etcétera. Entonces, es bien, o sea, este paso de ir hacia la democracia no es algo sencillo, ¿verdad? Este señor Rafael Correa gobernó por lo menos 6 años, no me acuerdo bien exactamente, pero se supone que es de lo que estuvo, de los mejorcitos que tuvo Ecuador. Luego en el caso de Argentina, miren, fue electo Fernando de la Rúa en el 99, se da el famoso corralito, que es básicamente él trató de imponer muchas políticas de impuestos, ¿verdad?, hacia la gente y entonces se da unos grandes disturbios en Argentina a nivel nacional y tiene que renunciar Fernando de la Rúa. Luego es nombrado Duhalde y en 2003 es electo Ernesto Kirchner, que es el que tenemos en la imagen, y para que en el 2007 sea electo la esposa de Ernesto Kirchner, ¿verdad? Entonces fueron aproximadamente 8 años de los Kirchner en el poder, ¿verdad? Eh, luego
¿verdad? Tenemos Venezuela, uno de los casos más sonados, ¿verdad? No solamente en América Latina, sino que a nivel mundial, ¿verdad? En el 2002 se da el golpe de Estado, ¿verdad? Después de la agresión armada, manifestación, y bueno, ya había sido electo Hugo Chávez, ¿verdad? Anteriormente, y lo habían dado golpe de Estado y lo restituyen, lo vuelven a poner en el poder, para que en el 2004 haga un referéndum, gana un referéndum, ¿verdad? En el cual él se reelige, ¿verdad? Y se da en el 2007 un control económico. Luego en el 2008 la elección regional para Partido Socialista Unido de Venezuela y referéndum para enmienda constitucional en el 2000. Ya sabemos que lastimosamente, es uno de los casos que ha caído en dejar de ser una democracia, ¿verdad? En Venezuela ya no hay posibilidades de que gane otro partido que no sea el partido oficial. Entonces, esto ha sido un retroceso, ¿verdad? Definitivamente. Algo que a lo mejor comenzó bien, ¿verdad? Porque Hugo Chávez gana de buena forma, allá por el año 2000 creo, gana de buena forma, pero después todo se va tergiversando, se va volviendo y a lo que tenemos ahora en Venezuela, ¿verdad? Que básicamente es una dictadura de Nicolás Maduro. Bueno, muchachos, aquí nos vamos a quedar con este video, vamos a ir seguir viendo otros casos, ¿verdad? Espero que, como les digo, siempre cualquier duda que tengan, la saquemos en la clase de Zoom. Nos vemos en la próxima.